La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe nuevamente en el espacio de La Entrevista. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre la creación del nuevo ente de transmisión eléctrica. Ya está en la cabina de YSUCA el economista Rafael Lemus, con quien vamos a conversar sobre este tema. Buenos días, bienvenido Rafael. Buenos días Kenia, un gusto estar con ustedes y un saludo cordial a todos los amigos de la radio YSUCA. Así es, gracias a usted que ya está en sintonía del 91.7 FM, pero también a través de nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Bien, Rafael, un tema importante, un tema nuevo también, ¿verdad? Ha surgido en estos días a partir de que pues, la Asamblea Legislativa aprobara recientemente la Ley del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, con el fin de crear, al menos así lo plantea la ley, un ente independiente que se encargue de ampliar la red, ¿verdad?, de transmisión de energía eléctrica, esto debido a la demanda de energía, así se plantea al menos en esta ley. Sin embargo, esto ha generado pues algunos cuestionamientos, ¿verdad?, algunas preocupaciones también de parte de algunos sectores. ¿Qué repercusión podría tener crear un nuevo ente que a la vez podría crear nuevas empresas, ¿verdad? Y sobre esto es que vamos a conversar, Rafael. De acuerdo. En efecto, me parece muy atinado comenzar con el tema de los fundamentos, la razón de ser de esta ley, porque lo primero que habría que decir es que este tema no estaba en agenda, no estaba en el radar. Es una cosa nueva, inesperada, imprevista por toda la sociedad, como muchas cosas que este gobierno presenta. O sea, como que de repente aquí va esta ley, ¿verdad? Y justamente cuando uno revisa los considerandos, que es la razón de ser de la ley, todos los considerandos tienen un eje fundamental y es para justamente eliminar un problema de un conflicto de interés que existe entre la generadora, que en este caso es él, también es la GEO, porque las dos son del gobierno, con el que tiene el monopolio de la transmisión de energía, que ese es ETESAL. Y entonces en toda la argumentación se viene describiendo lo que ocurrió en el pasado y se dice aquí hay un conflicto, ¿verdad? CEL posee el 99.99% de las acciones de ETESAL, entonces la que genera controla al monopolio de la transmisión y eso puede afectar en el sistema de recepción de ofertas, etcétera. Entonces dicen para evitar eso, ¿verdad? Y crear independencia y además que era el diseño original, vamos a quitar este conflicto y la forma de quitarlo es crear este ente, que por cierto abreviado es ENTE, o sea, ENTE, ENTE, que es Ente Nacional de Transmisión de Energía, abreviado. Ok, el ente toma todas las acciones de CEL, ¿verdad? Es como que una empresa pública le pase a otra nueva hermanita empresa pública las acciones de ETESAL. Va a ser el dueño del 100% de ETESAL. Entonces, en ese caso, uno se tiene que preguntar, ¿este diseño de la ley elimina ese conflicto de interés de dominio del generador de energía en el monopolio de la transmisión por medio del control de la propiedad? La respuesta es que no, porque el que tiene el conflicto es el gobierno, porque el gobierno es el dueño y crea y controla y decide todo lo que sucede en CEL, como también en la GEO, que es otra generadora pública, privada, pero es pública, con fondos públicos, y también lo que sucede con ETESAL, que es el monopolio de la transmisión. Entonces, el conflicto sigue existiendo y el que lo tiene es el gobierno, porque además recordemos, tiene la generación dos operadores los más grandes del mercado. O sea, influye en la generación, en los precios, en la tarifa, etc. Además, de repente pone tarifas como quiere, como ha ocurrido hace poco. O sea, influye en el mercado.
Lo otro es controla el monopolio de la transmisión y además tiene el monopolio de la regulación y supervisión con CIGEP y la Asamblea. Entonces, la razón de ser de la ley pues se desvanece cuando uno ve que en realidad no se elimina ese conflicto de interés del generador con el monopolio de la transmisión. ¿Puede influir? Puede influir. Ese sería como el primer tema, Kenia. Hay otros 2 temas importantes. Usted me dice cómo seguimos. Sí, importante también resaltar, Rafael, que bueno, esta ley plantea que entonces las acciones de esta empresa transmisora El Salvador, ETESAL, ¿verdad?, van a pasar a esta entidad, así como los bienes y activos relacionados también a la transmisión de energía eléctrica de CEL. Pero a la vez, como le planteaba antes, ¿verdad?, esta entidad puede crear otras empresas. Pero ¿qué repercusiones podría tener también todo esto, verdad? Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con CEL, verdad? Si todo pasa a este ente, ¿qué pasa con CEL? Ya, vaya, quizás lo primero, solo para rematar la primera bloque de conversación, es el gobierno en sus palabras dice, mire, que hay un problema de juez y parte. Con esta ley lo eliminamos. Eso es falso. El gobierno es parte con la GEO, con CEL, generando, ¿verdad? Es parte, es operador y tiene el monopolio de la transmisión. O sea, es juez y es parte. Y además tiene el monopolio de la supervisión con CIGEP y además el monopolio de la regulación con la Asamblea. Porque hacen lo que ellos dicen. Entonces, en ese esquema no se quita ese conflicto y siempre el gobierno queda como juez y parte. El otro tema es que lo que esta ley sí hace es darle facultades amplias a la nueva institución ente para crear, disolver, fusionar, transformar ETESAL, que es el monopolio de la transmisión, y constituir nuevas sociedades. Ojo, aquí lo que estamos diciendo es, mire, esta empresa pública, nueva ente, va a poder crear hijitas, pero sociedades anónimas mercantiles, o sea, como empresas privadas, una SA. ¿Y eso qué le permite? Solo piense que esto va a ser igual que la GEO. O sea, pueden hacer lo que quieran, meterse al negocio que quieran, usar dinero de fondos públicos y manejarlos como empresa privada y gastar, invertir y comprar lo que quieran sin licitar, sin hacer nada de control de gasto ordinario público. Para que los amigos tengan claro esto, pongamos un ejemplo. La GEO, que es parte de este grupo financiero de CEL, ¿verdad?, ¿qué ha hecho con los fondos públicos, que son fondos públicos? Ha constituido sociedades, ¿verdad? ¿Como qué? Como Chivo, la Chivo Wallet, la de todo el fraude del Bitcoin, de todo ese fracaso y de todo ese despilfarro, es creada con fondos de la GEO. ¿Ok? ¿Va a poder hacer esto ente? Sí, va a poder hacer eso y de manera amplia. ¿Por qué? Porque en la ley dice que puede invertir en crear, constituir cualquier tipo de sociedad. Además, invertir en cualquier actividad. Entonces, aquí lo que están creando es no quitando el conflicto de juez y parte, sino creando un vehículo para que ésta haga y deshaga con los fondos públicos de ETESAL, que ya de por sí es otra sociedad anónima. El problema de esto es que queda sin control de la Corte de Cuentas, sin transparencia, sin rendir cuentas y sin el control mínimo de gastos de fondos públicos. Eso es grave, no es admisible en una gestión de finanzas públicas. Eso permite desviar fondos, como ha ocurrido. Vaya, otro ejemplo. La misma la GEO, de estas hermanitas que estamos hablando, es la que creó el diario El Salvador. O sea, tienen la capacidad de meterse a cosas que no tienen nada que ver con energía. ¿Como qué? Como Chivo Wallet, como el diario El Salvador y como otras cosas que no sabemos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la GEO tiene una fundación que se llama Fundación La GEO y ahí desvían fondos y meten dinero hasta en política. ¿Y por qué suelen usar, Rafael, dinero de estas sociedades mercantiles, sobre todo de este sector de electricidad, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, la Chivo Wallet y también Diario El Salvador, que han salido justamente de esto? Lo que pasa es que, Kenia, hay que decir las cosas claramente.
Este vehículo de la GEO, o sea, una sociedad anónima, se creó allá por los años, no recuerdo exactamente el año, pero fue en los gobiernos de Arena. Pero se creó con otra arquitectura diferente. Era para dividir CEL, administrada por el Estado, y la de geotermia, o sea, la que crea energía a base de vapor, la GEO, hacerla una sociedad privada y crear una sociedad con un socio estratégico. Y ahí sí se hizo una invitación internacional y llegaron al país a invertir los italianos, los de Enel. Y entonces ahí se creó ese matrimonio entre INE, Enel, que eran los dueños accionistas de la GEO. ¿Ok? Pero la arquitectura, ¿cuál era? Que iba a haber un socio internacional estratégico manejando la GEO. Cuando usted tiene un socio estratégico, él no va a permitir que los fondos de la empresa se le estén pasando al gobierno con esos tipos de desvío, como estamos viendo para el archivo, para el diario y otras cosas que no sabemos. Pero en el camino se deformó por todo el conflicto que se generó con INE en él, que se recuerdan que hubo todo un problema, y ese problema rapidito en qué consistía, en que las utilidades de INE, él las quería reinvertir y de tal manera en algún momento comprar acciones y quedar dominando más acciones que las que tenía la sociedad del gobierno, que era INE. O sea, la italiana quería llegar en algún momento a tener más acciones que la local y de esa manera tener el control. Eso fue lo que el gobierno del presidente Saca se opuso y lo bloqueó de manera ilegal y se armó todo el arbitraje. ¿En qué terminó eso? En que el gobierno del Frente, el último, le pagó, le compró las acciones porque fue vencido en los arbitrajes a la Enel. Le pagó más o menos $290 millones. En eso terminó la historia. Y se quedó el gobierno con las acciones totales de la GEO. Y entonces, ¿a qué llegamos? A que una sociedad anónima con un socio estratégico internacional ha quedado en el camino con todas las acciones con un ente público que es CEL, pero como una sociedad privada, la GEO. Al ser privada se maneja como cualquier empresa y compran, venden sin ningún control. Y pueden desviar, pagarle sueldazos, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Algunos ejecutivos, desviar fondos, sacar dinero. Hay un montón de historias de que la GEO es la caja chica del gobierno del pasado y de este también. También cuando hablamos de Etesal, recordemos que también esta empresa, y lo recuerdo por algunas investigaciones periodísticas, ¿verdad? En la que también estuvo involucrado acá el fiscal general, ¿verdad? El actual fiscal general, justo antes de ser, impuesto. Recordemos que también Etesal está en esto. Este tipo de situaciones, como los ocurridos con Etesal y el fiscal, podrían darse también dados a este escenario. Es que el ejemplo es ilustrativo, porque estamos hablando que Etesal, que es la que ahora el dueño va a ser ente, ya tiene antecedentes de que desvía fondos y hace pagos irregulares, como el que usted menciona, de una investigación del Faro, donde con pruebas hace ver que el fiscal actual que puso el presidente Bukele, porque él lo puso, recibió fondos, un familiar de él, pero que era, no sé si un familiar, no recuerdo bien si era la mamá. Y entonces es curioso que la mamá esté recibiendo unos honorarios tan altos y no sé si tendría las credenciales académicas. Todo suena que era un pago de factura a él. Lo que no sabemos es por qué han hecho ese tipo de operación irregular. Claro, el fiscal no se va a investigar a sí mismo. Entonces eso queda en otra vez. Por eso yo todo esto lo denomino como caja negra, porque no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay control de gasto ordinario y tampoco existe la capacidad de investigar por las autoridades de la Corte de Cuentas, porque no entra una sociedad anónima a la Corte de Cuentas. Para que tenga claro el amigo, la Corte de Cuentas no llega a una empresa comercial, ni tampoco la Fiscalía, a menos que exista un delito. Pero de nuevo, el fiscal no se va a autoinvestigar. Entonces, ¿qué es esto? Es un esquema que lo único que tienen es impunidad.
Es decir, cuando hablamos de la Corte de Cuentas, porque la ley menciona también, ¿verdad?, el rol de la Corte de Cuentas, recuerdo, en un pedacito ahí pequeñito, también. Pero significaría en este caso que la Corte de Cuentas tiene la facultad, en este caso, de investigar a ente, pero no a las sociedades que cree. Así es. ¿Es así? Vaya, para que tengan una idea de cómo esto se ha ido deformando en el camino, la Constitución dice que toda institución, no importa si es privada o pública, que reciba fondos públicos es sujeta de control de la Corte de Cuentas. O sea, si recibe una donación o recibe unos fondos o es parte de acciones de una institución pública, queda sujeta al control de la auditoría. Pero como acá son sociedades privadas, ahí ya no. Y además lo han creado de tal manera de ir pasando la pelota de una sociedad privada que a su vez invierte en otra privada. ¿Cómo qué? La GEO, que ya es privada, o la INE, la ENEL, que ya es privada, le invierte en la Chivo. O sea, una privada invirtiendo en otra privada. Hasta ahí no va a llegar la Corte de Cuentas. Y en efecto, ¿verdad? Ente va a poder crear sociedades. Entonces, por eso yo lo que digo es, mire, esto el conflicto que de juez y parte, de generación a transmisión, no lo quita, pero crea otro monstruito, que es que ellos pueden crear sociedades anónimas, estas hijitas que crean estas empresas, para hacer lo que quieran, como desviando fondos de TESAL hacia esos giros. Y ya nos han dado muestras en la GEO, creando la Chivo, creando el Diario de El Salvador y otras sociedades que ni sabemos. Y a eso se refiere, Rafael, una parte de la ley que dice que ente también va a poder realizar otras actividades que permitan, dice, beneficios para los salvadoreños. Pero es bien general y bien ambiguo eso. O sea, ¿cuál puede ser una actividad que beneficie a los salvadoreños? Ellos van a decidir cuál. O sea, esto queda muy ambiguo y puede generar precisamente este tipo de actividades de las que estamos conversando. Hay dos puntos de la ley nueva. Uno que es el artículo 3, literal L, en el que dice que se va a poder, queda facultado para constituir sociedades de capital, o sea, sociedades anónimas, transformar, fusionar, modificar o liquidar sociedades donde tenga participación ente. ¿Qué significa esto? Que puede crear otras sociedades y liquidar TESAL. Puede dividir TESAL, sí. Puede fusionarla, sí. Puede transformarla, sí. Y crear nuevas. O sea, es amplio esto. Le están, por medio de esta ley, facultando a que haga lo que quiera. Y además, hay otro artículo, que ya ese es el 6, donde en qué puede invertir. Le dice que puede invertir en cualquier actividad. O sea, lo deja con un portón más amplio, no se puede. Entonces esto queda sujeto a un gran margen de discrecionalidad. Vaya, por ejemplo, ¿en qué momento los ciudadanos discutimos de que los fondos públicos de la GEO se usen para minar Bitcoin? Que fue otra operación. ¿Cuándo nos han rendido cuentas cuánto dinero han invertido? ¿Cuáles son los costos de operación? ¿Cuáles son las ganancias o las pérdidas? ¿En qué nos beneficia que el gobierno, la GEO, destine recursos a minar Bitcoin? Para los que no logran comprender qué es minar Bitcoin, es eso de poner computadoras para que procesen las transacciones de Bitcoin. O sea, ¿qué tiene que ver eso con generación de energía? Eso más bien es demandar energía. Y dos, además modificaron el sistema de contratos para poderle vender a precios subsidiados a ese minado. O sea, que más bien recursos públicos se están usando para fines de esas sociedades que están creando. Sí. También, Rafael, se plantea que, va a haber una junta directiva, ¿verdad?, que va a tomar decisiones en esto, va a haber un presidente, van a haber directores, pero al final, ¿quién en realidad va a controlar esto? Porque también se menciona al presidente de la República. Es que lo que ocurre es el siguiente. Por eso yo decía que lo de juez y parte no se rompe, sino que más bien se ratifica. Y que CEL, INE, o la GEO, ETESAL y esta nueva ente, la CIGED y hasta la Asamblea,
que es una institución que debería ser un poder independiente, todas hacen lo que el presidente les dice. Y entonces en esta ley, ¿qué dicen? El presidente va a nombrar a los directores. O sea, no tiene un cuerpo más institucional. No es esto que expertos de energía son los que van a conducir eso. No, eso no está garantizado. A diferencia de la institución que ellos liquidaron, que era la CNE, la Comisión Nacional de Energía. Su dirigencia eran expertos de energía. Esto no está garantizado. Y lo otro es que tampoco es que este gobierno nos esté haciendo las grandes transformaciones para modernizar el sistema de energía. No, aquí lo que están haciendo es lo que ya existe, buscando la manera de hacer este tipo de operaciones, de crear más sociedades privadas para los fines que no sabemos. Porque van a poder invertir en cualquier cosa. ¿Y qué es cualquier cosa? Poner un diario. ¿Qué es cualquier cosa? Hacer una empresa como la Chivú que termine en fraudes, en operaciones irregulares y un rotundo fracaso. Nada que ver con lo que plantea la ley. Nada que ver con energía. Uh-huh. Sí, bueno, porque los argumentos es ese, ¿verdad? Debido a la demanda de energía, entonces se quiere desarrollar pues la actividad económica, ¿verdad? Y en busca de eso es que se tiene que crear este nuevo ente, al menos ese es el argumento. Pero lo que se plantea y lo que se habla acá entonces, con todo eso que usted nos ha mencionado, esto es una puerta abierta a la corrupción. Hoy que usted menciona de beneficiar a los salvadoreños, yo haría una pregunta. El presidente Bukele dijo que en un año iba a poner a funcionar la planta El Chaparral, que es el hoyo más grande de corrupción que se pueda pensar en este país. Ese proyecto, cuando se comenzó, se hablaba que tenía un costo de más o menos $250 millones toda la obra. En este momento ha pasado ya de $600 millones. O sea, está llegando casi a 3 veces el costo del diseño original. Pero ya pasaron también, ya faltan poquitos meses para tener 4 años de este gobierno y esa obra no está funcionando. El hospital Rosales, igual. Lo único que ha iniciado ahí es que ya empezaron a hacer la terracería. O sea, tractores haciendo el trabajo en el terreno donde se va a construir, pero ya después de 4 años. Entonces, esas cosas sí le benefician a la población, que se tenga más energía de hidro, porque eso es energía más barata, o se tenga un hospital Rosales que tanto se necesita para atender las necesidades de la población. Eso sí es ayudarle a la población. O con todos estos aumentos de precios de los alimentos, que no me digan que tiene que ver con la guerra de Rusia, el aumento de los precios del frijol, del arroz, de los huevos. No tiene nada que ver, pero están subiendo y eso está afectando a la población. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Usted también puede participar en esta entrevista, ya sabe nuestros mecanismos. Cuando regresemos vamos a abrir nuestros teléfonos y también desde ya está habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779 o también si gusta a través de nuestra página de Facebook puede dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM.
La Voz con Vos. Con 30 minutos, continuamos con la entrevista de YSUCA. Estamos hablando sobre la creación de ente de transmisión eléctrica, una ley que se creó recientemente en la Asamblea Legislativa y que pues da origen a crear este ente. Nos acompaña el economista Rafael Lemus en esta entrevista. Tenemos ya una llamada, vamos a dar paso. Buenos días. Sí, buenos días. Haciéndole la consulta al economista sobre también, tal vez no sobre el tema de las generadoras de distribución, sino cómo ve esa reforma de pensiones recién aprobada, que las personas que ganan más son las que salieron beneficiadas y todos los afectados por la reforma del 2017 salimos siempre bien afectados. O sea, es bien absurda esa reforma, que los que ganan arriba de $1,000 el incremento es del 30%, y de dónde va a estar sosteniendo el gobierno esos aumentos. Y los que sí estábamos afectados nos dejaron igual, con $80 de aumento, que eso no es realmente el porcentaje. En especial a las mujeres, que la tabla de reemplazo de antes de esa reforma del 2017 pues era del 70%, depende pues los años trabajados, ahí hay una tabla hasta que se hace, pero con esa reforma nos bajaron al 28, al 27%, ¿verdad? Un ejemplo, si alguien va a recibir una pensión de 1,100, la pensión aprobada por esa reforma del 2017 quedó de 360, y hoy con el aumento, con esa reforma que supuestamente era para reivindicar a la gente afectada, ¿verdad? Y que tanto se esperó, y salen con una reforma realmente nos sirve, nefasta, porque el aumento ha sido para nosotros de $80, y ya el grupo de $1,000 para arriba de pensión con la ley anterior, ellos sí están contentos porque los aumentos van de 300 en adelante. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a dar lectura a otros mensajes. Dice: saludos. Con la creación del ente se busca generar mayor inversión en la energía renovable y lograr así que el consumidor final tenga acceso a este recurso, pero a bajo costo. El ente trabajará de manera articulada y permanente con los ministerios y autónomas y operadores del sector eléctrico, y todo lo que prepare tiene que ser aprobado por la CIGET, y me parece muy bien, nos dice uno de los comentarios. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Excelente programa, como todos los días. Quiero decirle, licenciado invitado, que este Bukele es buzo para el negocio del que él está acostumbrado, ¿verdad? Él, más que todo, ha tenido antros, ha tenido negocios ocultos. Por lo tanto, a él le ha creado desde que entró testaferros. Él no va a permitir que un empleado público que tiene en sus manos todas las instituciones, los ministerios, etcétera, roben. Él los está usando como testaferros. Imagínense que desde que entró ya estaba la lista Engels de sus servidores, de sus serviles, porque servidores fueran para nosotros, para él son serviles, y por eso le ha cambiado nombre a las instituciones, para despistar las ideas negras que tienen el mercado negro, porque le vamos a llamar esos viaductos que ha abierto a las instituciones, es para darle a la misma familia poder de tener sus negocios ocultos, sociedad anónima, como le dicen desde hace años, para despistar, y su familia, sus allegados, y él mismo, ¿verdad? Porque él está sirviendo para un pequeño grupo. Entonces ellos van a ser también ganadores. Tengámosle cuidado también a lo público-privado, porque después va a echarle la culpa a eso. Eso es, como ha dicho Julita, la de la UCA, la economista, que a socio público-privado es peligroso también para nosotros. Hay que dar el puerto a la Unión para 200 años a un primer mundo, a un lugar, imagínense, para 200 años
le van a sacar todo. CEPA es una institución estafadora donde exportan mariscos y ese dinero no se ve. También, imagínense la gran lipilla, y tenemos la energía eléctrica, tenemos el ANDA en nuestras manos, y siempre este hombre presta dinero, y son instituciones que le producen al país y que no deberían de ser privatizadas. Hay mucho más, pero muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por participar. Más mensajes. Dice, al aprobar esta ley, la Asamblea Legislativa está saldando una deuda histórica, ya que la Ley General de Electricidad establece que la transmisión de la red energética debe estar separada de la generación de la misma. Saludos. Otros mensajes dicen, las promesas y mentiras del gobierno actual, donde están las 5,000 escuelas, empresas, ¿dónde están? Dice, también Julio Quintanilla nos dice, ¿y las nuevas empresas generadoras de energía renovables? Cuestiona ahí, ¿verdad? Dice, ¿qué hacen? ¿Solo vende? ¿Qué les duele? ¿Que les digan la verdad? Solo la UCA es la única que les dice la verdad. Buenos días, yo veo que la creación de este ente es una nueva oportunidad para que tengamos acceso a energía de buena calidad y de bajo precio, que nos ayudará a nuestro bolsillo, y también crear con el tema de energías renovables, que no podemos quedarnos atrás. Otro mensaje dice, buenos días, un saludo a su invitado. Veo muy bien la creación del ente porque será el responsable del planteamiento de la expansión, construcción de nuevas ampliaciones y esfuerzos de la red de transmisión de energía eléctrica para atender el crecimiento de la demanda de electricidad de una forma confiable y brindando un mejor servicio. Tenemos también un audio, vamos a escuchar. Buenos días, Kenia. Gran programa, gran difusión. Muchas gracias por brindarnos siempre esta ventana divulgativa. Saludos a don Rafael. Me quedo en la primera pausa y lo que puedo leer es lo que muchos ciudadanos comunes como yo sabemos, lo que vemos, lo palpable, la irrealidad de la publicidad que este gobierno maneja. Hablamos de un chaparral, prácticamente chaparral Chivo Rosales, ¿no? El Rosales, por lo que ha dicho don Rafael, lleva la misma línea, la misma vía del chaparral, del presupuesto original, va increciendo y sin embargo no se está construyendo. No tenemos las calles iluminadas, eso compete a las energías, no así todas estas empresas que claramente son un desvío de corrupción y antojadizamente a la orden del presidente. Es decir, que esta nueva empresa será también otra maleta de títeres, y digo con toda la palabra porque la asamblea es una maleta de títeres en las cuales el presidente y su grupo de dirección hacen y deshacen a su antojo. ¿Cuándo lo vamos a parar? Es decir, en las elecciones, cuando sabemos que tenemos una reelección inconstitucional al amparo de una Corte Suprema de Justicia, también es otra maleta de títeres. Es decir, el abuso vertical de este presidente y de esta política actual nos está empujando a la población a una no solo un malestar, sino que ya es algo que atenta contra las economías de cada uno de nosotros. Es decir, el alza en la canasta básica, el alza en tantas cosas. Es decir, es un país, perdónenme, lo digo desde mi ignorancia y corríjame, pero casas de $200,000 con salarios de $400. Yo lo que veo es un
descontrol económico, pero más allá es un descontrol institucional. ¿Cómo podemos detener esta situación? Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Más mensajes. Buenos días. Quisiera saber cómo afecta la Reserva Internacional para compras del país. ¿Que venga cada rato cantantes o la fuga de dólares? Cuestionan. También Emérita Rodríguez nos dice, el pueblo ya empezó a despertar. El hambre no perdona. Buenos días, Kenia y Rafael. Es tremendo lo que está haciendo el gobierno actual. No es el único que hace cosas fuera de lugar, pero lo de esto es récord, dice. Lo que me llama la atención de este nuevo ente no son los 10,000 beneficios que la propaganda dice que tiene. Más bien me parece llamativo la sacada de pisto que va a hacer con esta entidad y con otras que ya vemos que lo usan como billetera. No puede ser. Lo único que nos queda es no ir a las urnas en las elecciones presidenciales. Es un proceso ilegítimo y el pueblo honrado no debería asistir, nos dicen desde Ciudad Delgado. Bueno, esos son los comentarios que nos han llegado, Rafael, diferentes puntos de vista. Hay gente que dice que se está saldando deuda histórica, ¿verdad? Usted nos dirá, Rafael, adelante. Son distintos temas. Sobre ese de la deuda histórica, que era el tema que supuestamente es la razón de ser de la ley, el fundamento del por cual aprobar esta ley, que es quitar ese conflicto de que la generadora tenga participación y decisión en la de transmisión, que es ETESAL. Lo reitero, no se resuelve el conflicto, queda intacto, más bien se ratifica. ¿Y cuál es el conflicto? Que el gobierno controla 2 operadores de generación de energía, la Geo y CEL, una geotermia y la otra generación de hidro, y tienen influencia hoy el gobierno con la nueva ente en la transmisión. Así que eso de saldar la deuda histórica es una farsa. Y lo otro es de que muchos amigos llamaron y se entiende que ellos esperan de que se genere más energía renovable. O sea, se procure que sea más amigable con el medio ambiente. Pues de eso no se ve mayor cosa. Algo que pudiera ayudar, que es la presa del Chaparral, que ese hoyo, monumento a la corrupción, este gobierno en 4 años, que lo prometió en 1, tampoco lo ha cumplido. Eso sí pudiera ayudar. En vez de estar en estos dibujos para sacar dinero y meterlo en sociedades privadas con fines oscuros que no nos van a ayudar en nada, deberían de terminar la obra del Chaparral y ponerla a funcionar. Ahí sí uno diría, bueno, sí, hicieron algo bueno, por lo menos robaron, pero lo hicieron. Pero ahora lo que podemos decir es, robaron y no la han terminado. Y el otro tema es que dicen que es para ampliar. No, miren, ubiquémonos. ETESAL, el dueño de las acciones de ETESAL va a ser ente. ETESAL, ¿qué hace? Es la red de transmisión, o sea, los postes de tendido de alta tensión que usted ve que van en las carreteras. Eso es ETESAL. Es la red de la carretera de energía. Eso es ETESAL. No tiene sentido meter más tendidos donde no hay demanda de energía, o sea, los poblados, donde no, en el monte, ni tampoco tiene sentido poner más cables de tendido donde ya hay. Eso es ineficiencia. Lo que tiene sentido es darle estabilidad y seguridad al funcionamiento de la red. Es decir, que no se caiga, que las estaciones estén equipadas por si falla, entrar mecanismos alternos. O sea, es otro el tema que tiene que ser ETESAL. ¿Que va a ampliar? Sí, pero va a ampliar donde se necesite. Ejemplos, en algún momento San Salvador, en esta zona aquí por la UCA, los centros comerciales no existían. Y hubo una gran demanda, de repente surgieron 3 centros comerciales vecinos, un poquito más hacia Santa Tecla. Eso generó una gran demanda de energía. Y yo recuerdo que cambió incluso el ciclo de las horas de demanda. Antes era bien claro que habían como momento de mayor demanda, de como de las 7 a las 9, 10 de la noche. No, hoy es casi nivelada por esos mayores centros comerciales que hay. Hay otro tema y es que nos debe quedar claro que lo que uno espera de un gobierno es que resuelva los problemas de la población.
¿Cómo qué? Que le lleve más energía barata. Eso no está ocurriendo con nada de esto que estamos hablando. La GEO no está aumentando la producción. La GEO lo que está es desviando fondos al archivo Wallet para esos fraudes, al Diario El Salvador, que ya sabemos que está haciendo pérdidas, o sea, derrochando el dinero en cosas improductivas. Porque eso, ¿de qué le sirve? Nada más extender un mensaje del gobierno, replicar los mensajes que el gobierno quiere dar, pero eso no produce nada al país, es gasto de fondos públicos. Y lo otro es que inversiones como el archivo, como esas que están ocurriendo, en realidad, miren, esos son operaciones especulativas de Bitcoin que a los salvadoreños de nada les sirve y tampoco vamos a conseguir un progreso si nos ponemos todos a chiviar y a especular. Yo creo que hay un tema que la población espera que le resuelvan, es el tema del costo de vida. De nuevo, ¿qué tiene que ver o qué están haciendo en bajarle los precios a los frijoles? ¿Qué están haciendo para ayudarle a bajar los precios de los alimentos más básicos? Ha subido las tortillas, ha subido las pupusas, ha subido todo lo más importante. Bueno, hay productos vegetales que han subido 40, 50, 60%. Y se entiende, la población está mal, le está pasando mal, el dinero no le alcanza para cerrar el mes. Y el gobierno creando sociedades privadas para ellos, ponerse a jugar de inversionistas y sacar dinero a otras cosas que no le resuelven a la población. Hay un tema de una amiga que nos llamó primero y es el tema de pensiones. Suscribo totalmente lo que ella indicó, de que esta reforma no resuelve el problema fundamental que tenía antes de que se aprobó esta reforma. ¿Y cuál era ese? Pensiones bajas, pero sobre todo pensiones bajas del sector de las AFP. Le dejaron la misma fórmula, entonces van a terminar igual con pensiones bajas. Pero les aumentaron 30% a los que tenían pensiones altas de los institutos de IS e INPEP, sin poner dinero y agarrando el dinero de los que cotizan en las AFP. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? En una distribución de ingresos entre asalariados. Los que están cotizando en las AFP ni lo saben, pero ellos van a terminar con pensiones bajas y sin dinero, porque el dinero se lo está acabando el gobierno, se lo está acabando usándole, metiendo la mano, como ellos llamaron, metiéndole la mano ilimitadamente, porque lo va a obligar a comprar títulos COP. Eso es lo que ellos llamaron meter la mano. Entonces, la ley aprobó meterle la mano de manera ilimitada y acabarse el dinero de los cotizantes actuales, que van a terminar con pensiones bajas, financiando pensiones de los institutos viejos de IS y INPEP, que es obligación del gobierno. Aquí lo que ha ocurrido es que el gobierno aumentó pensiones a esos institutos sin poner dinero y quitárselo a los cotizantes actuales. De hecho, de sus 16 puntos de cotización, hay 6 puntos que se los quitan, se los expropian, se los confiscan a los trabajadores actuales, no les van a dar nada y ese dinero lo agarra el gobierno y para pagar cuentas del gobierno. A ese nivel se ha llegado, a meterle mano en serio. Sí, bueno, interesante también la participación de la gente, Rafael, y en los mensajes que nos han enviado yo veo algunos puntos que me parece que es importante quizás reiterar, porque la gente cree que este nuevo ente, bueno, a pesar de lo que usted ya nos ha explicado, ¿verdad?, cuál es el objetivo final, hay personas que dicen que va a ser, que es una forma confiable, ¿verdad?, de generar este servicio de energía. También nos están diciendo que se va a tener acceso a energía de buena calidad y a bajo precio y que esto ayudará al bolsillo de la gente. Es decir, esta es la percepción que ha generado el gobierno con esta aprobación de la ley y la creación del ente en la gente. O sea, la gente cree que le va a ayudar en realidad, que la energía va a bajar su costo y que por lo tanto el bolsillo de la gente pues va a ayudar ahí. No, quizás para los amigos de la radio, pero yo creo que es un mensaje del gobierno que está mandando por distintas vías, vendiendo esto como algo que no tiene nada que ver. De nuevo, ETESAL es la red de transmisión, para que tengan una idea física,
son los tendidos, esas torres que uno ve cuando va en la carretera. Esa es la transmisión de energía. Esas carreteras, ahí viaja la energía. A eso es que TESAL le tiene que dar mantenimiento, mantenerla confiable, que no hayan pérdida de energía y que no haya un colapso en el sistema de energía. Esa carretera es el oficio de TESAL. ¿Debe ampliarse? Sí, pero ampliarse donde existan nuevas demandas, no donde no hay. Y lo otro es, lo que sí puede ayudarle a la gente que baje la energía es que entren operadores más eficientes en costo. ¿Y cuáles son esos? De todas las variantes de generar energía. La más barata es la hidro, porque para generarla, si es de paso, solamente se necesita que el río, ¿verdad?, fluya y genere energía. ¿Qué costo tiene eso? Cero. El costo que tiene es hacer la inversión de la presa. Por eso es importante el chaparral. ¿Cómo puede ayudar el gobierno? Que genere más energía en las plantas de las presas que tenemos, la 15 de septiembre, ¿verdad?, las que ya existen, y que entre a funcionar el chaparral, que es el hoyo de la corrupción, y que este gobierno se ha sumado y que no nos ha dicho quién ha hecho toda esa corrupción y que no hemos visto que metan a nadie preso de toda esa corrupción, a pesar de que todos sabemos que ahí ha existido corrupción, ¿verdad? Y de ahí de nuevo, ¿qué necesita la población? Que le resuelvan sus problemas, como que le den atención de salud. Ojo, hablamos del Rosales, pero el dinero del préstamo del BID que se aprobó en el año 2017 o 18 tiene 2 hospitales, el Hospital Rosales y el Hospital de la Zona Norte. Ninguno de los dos se ha construido en casi 4 años. Sí, nos siguen llegando más mensajes. Rafael dice, buenos días, el cajero Chivo Wallet ya lo quitaron, el que estaba por la Plaza 1 de Mayo, Hospital Rosales. ¿Qué opina Rafael sobre los agromercados que están poniendo para decir que es mentira todo lo caro que está todo? Yo pienso que simplemente es insostenible. No le puede proveer a toda la población y solo favorece a una fracción de los más pobres. Pero esa es mi opinión. Quisiera escucharlo a usted, nos preguntan. Sí, no, en efecto, el amigo que consulta tiene razón. O sea, el gobierno saca literalmente a pasear un grupo de vendedores en algunos puntos, los lleva y los andan rotando de un lugar a otro, los llevan a los ministerios, etcétera, y a otros lugares. Y sí tienen una capacidad de vender, pero es muy poca. Y 2, acordémonos que ya la población tiene sus puntos de compra, sus plazas, sus mercados donde la población asiste. Si el gobierno quisiera ayudar, una forma de hacerlo es aumentar la oferta y bajarle los costos de producción a los productores, a los pequeños que producen frijol, que producen arroz, que producen maíz. Pero eso no lo estamos viendo. O sea, cuando el gobierno está en algún momento, lo que hemos conocido es que incluso están entregando las bolsas estas de apoyo de granos básicos y fertilizantes cuando ya ha pasado la fase de ponerse a cultivar, o sea, de siembra. O sea, hemos visto hasta ese tipo de cosas, que llega la entrega, la ayuda llega tarde. Y estos ciclos tienen su momento, no es cuando uno quiere. La naturaleza en esto es bien sabia y es bien compleja. Afecta el clima, afecta el uso del suelo, etcétera. En eso debería ir el gobierno, bajarle los costos de producción a los pequeños productores. Bueno, y justo es lo que vemos en las participaciones de la gente en esta entrevista. La gente ha planteado temas del día a día, que es lo que más le preocupa, ¿verdad? Y por eso es que están consultando qué se hace con el precio de los alimentos y todo esto. Rafael, para ir concluyendo ya, se argumenta también en esta ley aprobada recientemente que todo esto surge, dice, a partir de que ha incrementado la actividad económica en el país y que de alguna manera, pues, crear este ente que, como dice, ampliará la red eléctrica, al menos así lo plantea, va de alguna manera a mejorar la economía. ¿Puede esto contribuir? Usted ya lo ha planteado, pero en el sentido de que mencionan que bueno, eso se debe al incremento de la actividad económica. ¿Realmente ha sucedido esto? No, a ver. En el país se ha ocurrido algo que puede ayudar, ¿verdad?, en el sector de sistema de energía, y es una inversión privada que es la generadora de gas en Acajutla. Eso sí es aumentar la oferta. Pero cuando uno pone a rankear los precios de los insumos para generar energía con gas por la guerra de Rusia y Ucrania, es de los más caros del mundo.
esa tecnología. Entonces, qué bueno que está la inversión, pero qué mal que llegó en un mal momento, ¿verdad? Porque llegó en un momento en que es caro generar energía a base de petróleo y a base de gas. De nuevo, ¿qué ayudaría a bajar los precios de energía? Que funcione a un nivel de mayor producción. Si eso necesita niveles de lluvia altos, las presas existentes. Y 2, que entre a funcionar la presa del Chaparral, que es el hoyo y monumento a la corrupción, y que no hemos visto que este gobierno ni la termina, ni tampoco ha metido preso a los corruptos de esa presa, ¿verdad? Y el otro tema es, yo creo que de nada le sirve al país que estos funcionarios aprueben leyes para permitirse crear sociedades privadas y invertir el dinero de fondos públicos en cualquier cosa como la Chivo, que es especulación, como el Diario El Salvador, que es replicar mensajes de gobierno, y otras inversiones que no sabemos y que están ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, eso del minado de Bitcoin y otros experimentos que no son ni serios, ni tampoco son luces o esperanzas de progreso para los salvadoreños. Sin duda hay gente que sí está ganando, ¿verdad? O sea, vemos ahí que quitaron los cajeros, pero el que hizo el contrato del cajero ganó. Quien perdió fueron los fondos públicos del gobierno, que por cierto la Asamblea le aprobó más de $200 millones para ese experimento de Bitcoin. Todo ese tema del archivo, los cajeros, toda la publicidad, el dinero que regalaron, todo el despilfarro y toda esa corrupción, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque son sociedades privadas, cómo se ha manejado el dinero. O sea, los salvadoreños, ojo, son los impuestos de los salvadoreños, es el dinero de la gente, son fondos públicos, lo mínimo de rendición de cuentas, transparencia, lo mínimo. Sí, Rafael, ya para terminar, alguien nos planteaba y nos decía, bueno, la ley se ha aprobado, este ente se va a crear, pero decía alguien, pero ¿cómo podemos parar el abuso de este gobierno? Es decir, están sucediendo estas situaciones, usted ya lo ha planteado bien, pero la gente se pregunta, ¿cómo hacemos? Sí, lo que pasa es que como la población decidió darle la mayoría en la asamblea al presidente, estas leyes se están aprobando en la asamblea. Si la población quiere cambiar esta realidad, tiene que votar diferente, sacar a esta gente de la asamblea y poner nuevos diputados, nuevas fracciones o otros partidos que le respondan a la población en sus exigencias. O sea, la población tiene derecho hasta de equivocarse si alguien le da esperanza. Pero si le falla, la población está en su derecho de castigarlo con el voto. Así que yo lo que sugiero es que si se siente defraudada, si cree que no están haciendo bien las cosas, si cree que están haciendo corrupción, si cree que están violando derechos humanos, no vote por nuevas ideas. ¿Verdad? Castíguelos con su voto en la asamblea. Saque esos diputados para cambiar la realidad. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros y habernos hablado sobre este tema y esta reciente aprobación de la ley. Muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias a usted también por haber estado con nosotros. Recuerde, esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Desde ahí también puede compartirla. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUK. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUK. Entender la realidad para impulsar cambios. Al filo de la semana. Transformar la realidad para que todos sean respetados en su dignidad humana. Ese es el reto que aún debemos cumplir. Al filo de la semana.
Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente, necesario y oportuno. Sintonízalo todos los viernes a las 6:45 de la tarde y su retransmisión los sábados a las 6 de la tarde. José María Tojeira, al filo de la semana. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Ahora tus mañanas